Dios los bendiga, hermanos. Un placer nuevamente tenerlos entre nosotros, una alegría para mí estar reunidos para alabar, exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo a todos los que se están conectando a través de las redes sociales, a los que están aquí. Sean bienvenidos. Vamos a ponernos todos en el mismo sentido de venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los domingos para nosotros son el domingo de resurrección. Así que pongamos en nuestra mente el adorarlo a Él solamente en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Si Dios no hiciera a partir de ahora nada más por nosotros, es suficiente lo que Él hizo en la cruz para que tú y yo vengamos a adorarlo y a exaltar su nombre. Es suficiente. Vamos a inclinar nuestro rostro y dedicar este culto, este tiempo, para honrarlo y enaltecerlo a Él. Señor y Padre, que la honra, la gloria, la misericordia y la alabanza sean a ti por los siglos de los siglos. Nuevamente está tu pueblo, Padre Santo, reunido ante el trono de tu gracia. Reconocemos, oh Padre eterno, todas las dificultades que hay alrededor del mundo hoy, principalmente en nuestro país. Mucha pandemia, muchas enfermedades, muchos conflictos, pero nosotros reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas. Las personas están desempleadas, las personas tienen bajos recursos, pero tú, oh Señor, nos sostienes con tu mano diestra. Oh Padre eterno, nosotros te rogamos que mire a tu pueblo, Padre, y te exaltes y te glorifiques en él. Que te glorifiques y exaltes tu santo nombre. Hazlo por tu nombre, Padre. No lo hagas por el nombre de cada uno de los que estamos reunidos, de tus hijos. Hazlo por tu propio nombre y por el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te rogamos que en el nombre de Él, Señor, hoy permitas que este culto suba como un incienso agradable ante el trono de tu gracia, oh Padre, y te podamos exaltar todos juntos, te podamos reconocer como el único Dios verdadero que transforma las vidas, transforma familias, transforma matrimonios y transforma sociedades. Oh Padre eterno, te doy las gracias por habernos permitido, Padre, reunirnos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer. Lo invito a que abra la palabra de Dios, la Biblia, en el Salmo 126. Salmo 126. Vamos a leerlo completo, nada más son 6 versículos. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 126, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, mas volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negué, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El Señor bendiga su palabra. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el
siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, 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 mi alma clama por ti. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti.
nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, glorifícate.
glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, glorifícate, glorifícate.
invitar, hermanos, antes de comenzar a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decirle a Dios, como estamos diciendo en el canto. Padre, mientras nosotros caminamos hacia tu trono, glorifícate. Glorifícate tú, oh Padre Santo, hoy a través de la predicación de tu palabra. Que sea tú, Señor, iluminando nuestra mente, iluminando las Escrituras para que nosotros podamos entenderla y ponerla por obra, Señor. Glorifica tu santo nombre con cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje aquí en el templo o allá a través de las redes sociales, Señor. Que la palabra no quede vacía, sino que haga lo que va a hacer, así dice tu palabra, y regrese a ti, oh Padre, con el propósito con que ha sido enviada, Señor. Que sean las personas cambiadas, que sea tu nombre exaltado y tu nombre glorificado. Todo lo ponemos, oh Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo en tus manos. Amén y amén. Antes de comenzar el mensaje, hermanos, que corresponde a la serie de predicaciones Consuelo en el Apocalipsis, es de gran importancia para poder comprender lo que queda en el resto del libro de Apocalipsis. Es importante, hermanos, recordar otra vez 3 cosas que habíamos visto en los mensajes al principio, el primero, segundo y que creo el tercer mensaje. ¿Con qué propósito fue escrito el libro de Apocalipsis? Vamos a recordar eso, porque entendiendo esto no nos vamos a desenfocar, así vayamos avanzando en el estudio de todos los mensajes a través del libro de Apocalipsis. Primero, ¿con qué propósito fue escrito el libro? Segundo, ¿cuál es el tema central de Apocalipsis? Y tercero, ¿cuál es la estructura de Apocalipsis? Vamos simplemente a mencionarlos a grandes rasgos y recordamos que el libro de Apocalipsis fue escrito para alentar, para animar, para animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos por los romanos en aquella época, los primeros cristianos que estaban siendo víctimas de la persecución, de la férrea persecución romana. Ellos necesitaban conocer que la iglesia y los propósitos de Dios jamás iban a ser destruidos, jamás iban a ser cambiados, jamás iban a ser bloqueados. Y no solamente el propósito de este libro es para aquellos hermanos que al principio fueron perseguidos, sino que a través de toda la historia evangélica, a través de todo este tiempo del evangelio, ha habido iglesias que han sido perseguidos, hermanos que han sido atribulados y perseguidos, y el conocer estas verdades a través del libro de Apocalipsis ha servido y sirve para animar, para consolar, para alentar a dichos hermanos. También es el propósito con que se fue escrito el libro de Apocalipsis, es para motivar a los cristianos a llevar una vida piadosa y una vida sabia, no solamente a los creyentes del primer siglo, sino también a través de toda la iglesia desde que se fundó en el Pentecostés hasta ahora, llevar una vida sabia y piadosa, dejándoles saber las cosas que habían de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Nos dice desde el primer capítulo, en el primer versículo que vimos ya hace varios meses, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Señor, ¿qué es lo que debe suceder pronto? Que va a animar, que va a consolar, que va a alentar a aquellos cristianos que han estado siendo perseguidos, que debemos usar para llevar una vida piadosa y llevar una vida sabia. ¿Qué es? Nos dice el versículo 7, en el primer capítulo que ya vimos hace varios meses. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Por lo que nos alienta, nos anima, nos consuela en el medio de la persecución y nos anima, nos exhorta, nos motiva a llevar una vida piadosa y una vida sabia, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nos enfocamos en eso, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada y andamos en sabiduría y en piedad. Por lo que eso es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Si alguien viene y le pregunta, a grandes rasgos,
en una sola oración, cuál es el tema central del libro de Apocalipsis, es muy fácil para nosotros decir. El libro de Apocalipsis habla de Jesucristo y su segunda venida. Ese es el tema central del libro de Apocalipsis. Jesucristo y su segunda venida. Notemos que el libro de Apocalipsis viene vez tras vez sobre estos dos temas. La segunda venida de Jesús y el juicio que va a traer cuando Él venga. Es esos dos temas que Él trae a través de todas las secciones en el libro. Cuando Él venga, su segunda venida y el juicio que vendrá en su segunda venida. Ahora, ¿cuál es la estructura del libro que habíamos hablado en los primeros mensajes? Decíamos que el Apocalipsis posee varias secciones paralelas, ¿recuerdan? Que describe la lucha de la iglesia a través de toda la presente era evangélica y la victoria de la iglesia de Dios en la presente era evangélica sobre las huestes del mal. Eso es lo que habla cada una de las estructuras, cada una de las secciones paralelas. Tiene 7 secciones paralelas el libro y cada sección, ¿de qué habla? De la lucha de la iglesia a través de esta presente era evangélica y la victoria final del pueblo de Dios sobre la hueste del mar. Ahora, cada una de estas secciones, que son 7, van a hablar de una misma cosa, pero desde ángulos y perspectivas diferentes, haciendo en cada una de ellas, revelando, haciendo hincapié en un detalle diferente que en el otro. Cada sección, son 7, va a hablar de lo mismo que la sección anterior, pero va revelando un detalle diferente, desde ángulos diferentes, desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, ya nosotros vimos la primera de las secciones, que fue del capítulo 1 al capítulo 3. Ya terminamos la primera sección. Vamos a comenzar a partir del día de hoy a estudiar la segunda sección, que va del capítulo 4 hasta el capítulo 7. En la primera sección, que fue del primer capítulo al capítulo 3, nosotros vimos que Jesucristo se presenta como el autor del libro, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿recuerdan? Y luego le hace una radiografía a la iglesia y le dice a la iglesia: yo vengo pronto. ¿Ven? La segunda venida, yo vengo pronto. Por lo tanto, Él encontró allí iglesias fieles, iglesias infieles, iglesias frías, iglesias atribuladas, iglesias perseguidas. Y dice, cuando encontró algunas cosas que no le agradaron, dice: arrepiéntanse, porque yo vengo pronto. Si no se arrepiente, cuando yo venga, va a haber disciplina y juicio. Si no, y los que se arrepienten, entonces van a tener una vida eterna con Señor Jesús. Le dice, le voy a dar la corona de vida, le voy a vestir con ropas blancas, se van a sentar en mi trono, y tienen muchas bendiciones a partir de ahí. Ahora, cuando venimos y vemos la segunda sección, que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy, que es del capítulo 4 al capítulo 7, va a hablar de lo mismo que hablamos en aquella sección, que vimos desde la 1 hasta la 3, pero desde un ángulo diferente, desde una perspectiva diferente, resaltando detalles diferentes. Pero va a estar hablando de lo mismo, de la presente era evangélica de la iglesia. Va estando hablando de eso, toda la lucha que ha tenido la iglesia con Jesucristo allí, Jesucristo con nosotros. Allí eso es lo que vamos a estar estudiando. Vimos, la primera sección fue del 1 al 3, la segunda que vamos a comenzar a estudiar hoy del 4 al 7, tercera del 8 al 11, cuarta del 12 al 14, del 15 al 16, del 17 al 19 y la última del 20 al 22. Así que hoy comenzamos entonces nosotros a estudiar esa segunda sección con el capítulo número 4. Así que eso es lo que voy a pedir, que abran sus Biblias en el capítulo número 4 de Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 1 hasta el 11. Cada vez, hermanos, que lleguemos a una de estas secciones, estas 7 divisiones, voy a hacer lo mismo para podernos enfocar. Cada vez que terminemos, le voy a recordar el propósito, le voy a recordar el tema central, le voy a recordar la estructura del libro para no desenfocarnos e ir en una misma mente, porque cada sección de esta va a hablar de lo mismo que la sección anterior, lo que es desde ángulos diferentes y resalta detalles diferentes que no se resaltaron en la sección anterior. Así que cada vez que vayamos a comenzar una sección, vamos a hacer esta misma introducción para ir todos enfocados en una misma mente. Amén.
capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios allí. Amén. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, la que vio en el capítulo 1, habló conmigo y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para aquellos que tomaron notas al principio, hoy vamos a ver dentro de todas esas secciones la segunda sección que está estructurada el libro, que va desde del capítulo 4 hasta el capítulo 7. Y para mejor comprender toda la sección, a mí me gustaría hacer lo mismo que hicimos en el libro cuando estábamos estudiando en el libro de Daniel. Tomar un helicóptero y volar por encima del bosque. Eso fue con Daniel. Ahora le voy a decir, vamos a volar en un helicóptero por encima de la ciudad, teniendo en mente que la ciudad, metafóricamente, van a ser los capítulos 4 al 7. Y vamos a ver desde arriba detalles a manera general para poder entenderlo mejor. Luego vamos a aterrizar y vamos a ir caminando por las calles de la ciudad, a ver, y miramos los edificios, miramos las calles particularmente. Es decir, los versículos 4 al 7, de los capítulos 4 al 7, después aterrizamos y vamos a ir versículo a versículo para poderlo ir entendiéndolo mejor. Y comenzamos en el capítulo 4, el cual acabamos de leer, que vamos a comenzar nuestro estudio hoy. Dentro de todos los detalles que nosotros vemos allí en el capítulo número 4, el que representa el contenido central de todo el capítulo 4 es el trono y el que está sentado en él. Todo, yo sé que nosotros nos llaman la atención los animales, las criaturas que se presentan allí con los diferentes ojos, y los ancianos y los tronos. Pero todo lo que está allí, todo lo que habla allí está dirigido intencionalmente, está centrado a adorar, a exaltar a la figura del trono y el que está sentado en él. Ese es el tema central del capítulo 4. Estoy hablando de toda la sección. Cuando llegamos entonces al capítulo 5, el contenido central del capítulo 5 es el cordero inmolado, que es digno de abrir los 7 sellos de un libro que está allí, que está sellado con 7 sellos. Ese es el tema central.
Hay muchas cosas y detalles que habla todo el capítulo 5, pero el contenido central es el cordero que fue inmolado, que es el único digno de abrir el libro que tiene 7 sellos allí. Cuando llegamos al capítulo 6, es de manera general que estamos hablando toda la sección hasta el capítulo 7, ¿ok? Cuando llegamos al capítulo 6, vemos que ese cordero inmolado comienza a abrir todos los sellos, o no todos, va a abrir de los sellos del 1 al 6. El sello número 7 lo va a abrir ya hasta el capítulo 8, que pertenece a la tercera sección que después vamos a nosotros a hablar. Por lo tanto, en el capítulo 6 lo que se va a describir es, cada vez que el Cordero, que es Jesucristo, abre un sello, vienen juicios sobre la tierra, sobre los hombres en la tierra. Cada sello representa un juicio, hasta el 6º sello. De eso nos va a hablar el capítulo 6. Y cuando llegamos al capítulo 7, que es el último capítulo de esta sección, allí vamos a ver que el apóstol Juan, que es el que va narrando en el libro, hace como un paréntesis entre el sello 6 y el sello 7, porque el sello 7 se va a abrir hasta el 8, y entonces en el capítulo 7, lo que Juan nos va a destacar es la salvación de sus escogidos, de sus sellados, tanto judíos como gentiles. De eso es el tema central del capítulo 7. Jesucristo nos va a referir la salvación de tanto judíos como gentiles. Ese es el tema central del capítulo 7. Mira cómo termina el capítulo 7. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de todos los ojos de ellos. Así termina toda la sección. Comienza con los juicios y vemos que termina la sección con la victoria del pueblo de Dios, allí Jesucristo enjugando toda lágrima de sus escogidos, de los que son salvos. Allí en ese capítulo veremos el famoso los 144,000 sellados. Hay una gran confusión con eso, porque cuando lleguemos ahí a ese capítulo estaremos estudiándolo. En el capítulo 6, que habla de cuando se abren los sellos, que Jesucristo abre cada uno de los sellos y se declaran los juicios. Mira cómo termina ese capítulo. Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es toda esta sección. Ahora, vamos a aterrizar el helicóptero y vamos a comenzar entonces con el estudio del capítulo 4, que es el que nos corresponde en esta tarde. Y allí nos dice, vamos a dividirlo en 2 encabezados sencillos para poderlo entender. Todo el capítulo. El primer encabezado lo vamos a nombrar el reino de los cielos. Vamos a titular el reino de los cielos. Y luego vamos a ver el propósito de la creación de aquellos que están allí alrededor de aquel trono. Dice en el primer versículo que nosotros leímos aquí en capítulo 4, nos habla el apóstol Juan. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, nos cuenta Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Nos cuenta Juan que él vio una puerta que se abrió en el cielo, dice ahí en el primer versículo. Yo no sé cuánto usted ha pensado, cuánto usted qué importancia tiene para usted la doctrina o la enseñanza del cielo. ¿Cuándo fue la última vez que en sus conversaciones con los hermanos, o conversaciones con la familia, conversaciones con los compañeros de trabajo, no fue el coronavirus, no fue la ayuda que está dando el gobierno de dinero, no fue el desempleo, no fueron los deportes,
¿Cuándo fue la última vez que la conversación que usted tuvo con las personas cercanas a usted fue el cielo? Nosotros vemos en la palabra de Dios que nos habla de 3 cielos, ¿cierto? Pero aquí nos está especificando uno. Jesús nos habla en el primer cielo cuando Él dice, miren las aves del cielo. Cuando Él habla de las aves del cielo, es el cielo que está mirando ahí, es el primer cielo que nosotros vemos. El salmista nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya no está hablando de este cielo que habló Jesús, sino está hablando de las estrellas, de los planetas y que nosotros vemos. Está hablando un poco más allá. Y el apóstol Pablo nos habla del cielo que queremos hablar ahora. En 2 de Corintios él dice que él estuvo en el tercer cielo, y es de este que nos está hablando Juan aquí, que se abrió una puerta y el que le hablaba del principio le dijo, sube que te voy a mostrar las cosas que han de suceder. Y cuando él entra allí, ve ciertas cosas que nos va a ir describiendo. Algunos piensan que el cielo es un lugar aburrido, un lugar ambiguo. Hay un pastor que cuenta la historia de cuando él era niño y le hablaban del cielo en la escuela dominical. Él no quería ir al cielo porque él veía el cielo como era un culto interminable, quizás como los niños que lo sientan en los cultos y como que se aburren y algunos se duermen. Él veía eso, el cielo, un culto largo, y que él no quería ir al cielo, no quería estar en ese culto tan largo, así lo miraba él. Otros ven que piensan que lo único que estaremos haciendo en el cielo es sentado en nubes, quizás las nubes van por número, no sé, y estarían sentados en el cielo allí y harían de nube en nube saludando y buscando, déjame ir a ver a Martín Lutero, déjame ir a ver a Calvino, déjame ir a ver a los personajes que están en la Biblia. Algunos piensan que van a estar haciendo eso en el cielo. Otros piensan que el cielo es como un estado, que no es un lugar real, no es un lugar físico. Es como si fuera un sueño. Ellos piensan que el cielo es así. Algunos, como los mormones, van un poco más allá. Los mormones piensan que en el cielo van a tener cada hombre, un planeta. Y en ese planeta ellos van a tener 4 mujeres. Y en ese planeta va a haber un río donde sale vino y todas estas cosas. Todo eso está enredado allí en su doctrina. La realidad, hermanos, que el conocer para nosotros la doctrina, la enseñanza bíblica del cielo es importante porque nos consuela, es importante porque fortalece nuestra fe y nos ayuda en nuestra santificación. Usted se puede imaginar que a estos hermanos que fueron perseguidos, estaban siendo perseguidos en el primer siglo y los que están siendo perseguidos ahora en otros países, siendo confortados a través de la doctrina del cielo, pensando en las cosas que están más allá, en las cuales nosotros no podemos ver ahora. Cuando el apóstol Juan mira a través de la ventana o de la puerta y entra, dice que él ve un trono y en el trono uno que está sentado allí. Y nosotros conocemos que el trono simboliza el rey del reino. Allí está alguien que es el rey de un reino, y por supuesto es el reino de Dios. Representa o simboliza la omnipotencia, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios. Dios gobernando sobre todas las cosas. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Dios sentado en su trono gobernando toda la creación. Allí está Dios. Nos dice Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 29, que ni un pájaro cae al piso si Dios no lo permite. Sin el permiso de Dios. Incluso nos dice que cada pelo, allí nos dice Jesús, cada pelo, cada single pelo de la cabeza de las personas están contados. Que Dios lo conoce todo. No hay nada que escape al control soberano de Dios. Porque el cielo es el hogar de Dios. El cielo es la morada de Dios. El cielo es la casa de Dios. Yo sé que Dios es omnipresente, ¿verdad? Nos revela así su palabra y que está en todos los lugares. Pero Él se revela de manera especial. Su gloria es sublime de manera muy especial en su casa. Si usted quiere, no sé si ha escuchado, usted quiere conocer a una persona, visítelo. Allí te va a mirar en su casa cómo la persona es. O pregunte a la persona que viven con él cómo es que esta persona es. Y allí va a tener una idea de cómo es esta persona.
Bueno, Dios en su casa se revela de una manera especial, porque los cielos son la morada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí nos dice en Isaías capítulo 63, versículo 15, dice, mira desde el cielo y contempla desde su santa y gloriosa morada, hablando de Dios, que Dios mira desde el cielo y está contemplando la tierra, ¿de dónde? Desde su gloriosa y santa morada que está allí en el cielo. En el Salmos capítulo 33, versículo 13, nos habla de algo similar. Dice el salmista allí, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y Dios ha puesto entonces en ti y en mí, en el hombre, en el ser humano, Dios ha puesto eternidad. Nos dice Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 10, Salomón está hablando allí, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y escuchen lo que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Esa es la razón por la que usted ve que la ciencia siempre anda buscando averiguar cómo alargar la vida, cómo poder hacer al hombre que nunca muera. Ellos andan buscando clones, incluso ahora hay personas que pagan para que después de muerto lo congelen. Y por si más adelante en el futuro hay unos científicos que encuentran la manera de vivirlo y darle una vida eterna. Hay personas que están pagando millones de dólares para que tengan su cuerpo congelado y su cerebro congelado allí. ¿Cuál es la razón? De que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre no quiere morir. Por eso Hollywood está lleno de películas donde hay personas que son inmortales. Muchas películas. Personas que no mueren. Y eso nos fascina al ser humano, el ver a alguien que lo hieren y se levanta y lo curan y sigue. Y vive años y años y años y años. ¿Cuál es la razón? El ser humano no quiere morir porque Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Dios creó al hombre para que fuera eterno y lo puso allí en el jardín del Edén. El hombre muere porque llega el pecado y con el pecado llega la muerte. Pero en el corazón del hombre había eternidad. El pecado no solamente corrompió toda la tierra, sino también corrompió al hombre y perdió allí. Entonces la vida eterna comenzó a jugar un rol dentro de la humanidad, la muerte. Ahora, hermano, pero para los que estamos en Cristo tenemos extraordinarias promesas, extraordinarias noticias. Dice Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Eso dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, él vivirá. No morirá. En 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 9, nos dice el apóstol Pablo allí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para los que viven en Cristo Jesús. Cosas que tú no te puedes imaginar. Dice que no, cosas que no han subido al corazón de ningún hombre aún. Son las cosas que van a estar allá o que están allá y tú y yo ni nos imaginamos. Y son para ti y para mí en Cristo. Promesas eternas. Aunque mueran aquí, dice, vivirán si creen en mí. Eso le dijo al ladrón en la cruz. Cuando el ladrón, estaba un ladrón al lado del otro y el de un lado le dice, mira, tú y yo tenemos lo que merecemos, somos unos ladrones, pero este hombre es inocente. Él no se merece eso que le están haciendo. Y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, no, cuando venga en mi reino no. Esta misma noche, te prometo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Este ladrón en la cruz, en ese último momento, está ahora gozando de todas estas promesas eternas que están en la palabra de Dios. Sigue diciendo
en la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, pero Dios nos las reveló, todas esas cosas que ojos humanos no han visto, todas esas cosas que los oídos no han oído, que no han subido al corazón del hombre. Dice, Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es todo eso? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo esto de la doctrina del cielo, todas las bendiciones que Dios nos tiene preparado allá arriba, nos las ha dado a conocer a través de su Espíritu, a través de la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que escudriñar la palabra. Quizás no tengamos todos los detalles, hay cosas que Dios se las reservó, pero hay muchas cosas que deben ser suficientes para ti y para mí, para exaltarlo y alabar su nombre. Y dice Juan, en el versículo 2, que vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Usted recuerda la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6? ¿Me acompañan o escuchen? La visión que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6 a partir del versículo 1. Dice Isaías así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿No ven las similitudes, hermanos, de esta visión que tuvo el profeta Isaías y la visión que estaba teniendo en estos momentos el apóstol Juan cuando la voz le dijo: sube y entra y ve? Estaba viendo el mismo trono de Dios. Ahora, dice Isaías que en el año que murió el rey Usías, él tuvo esta visión. Si recordamos, el rey Usías fue uno de los reyes del pueblo de Israel que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Él hizo las cosas bien ante los ojos de Dios. Y el pueblo fue bendecido. Y el pueblo tenía la lluvia a su tiempo, no tenía, los enemigos estaban limitados, ellos derrotaban en las luchas a los enemigos que tenían alrededor, principalmente los cananeos y los filisteos, y todo marchaba bien. Lo que sucede es que al final de sus días, este rey Usías, parece que se le subió el orgullo de que todo era bendición, y se le ocurrió llevar incienso hasta el lugar santo en el templo, cosa que no le corresponde a él o no le correspondía a él. Eso era el trabajo de los sacerdotes, para eso Dios lo puso allí. Y cuando este rey va y pone incienso en el incensario, en el lugar santo, se llenó completamente de lepra y comenzó a morir. Ustedes conocen que la enfermedad de la lepra es una enfermedad que va matando a la persona lentamente, lentamente. Por lo tanto, a partir de ese momento, él no pudo reinar más, no pudo sentarse en el trono del reinado que él tenía. Estaba enfermo en una cama. No conocemos si exactamente con lo que está diciendo aquí el profeta Isaías es que en el año que el rey Isaías murió, que ya, si ya había muerto en el momento que él está escribiendo, o estaba en la cama. Lo cierto es que no había nadie sentado en el trono de Israel en ese momento. Y todo Israel estaba haciendo en ese momento, entonces, cada cual según le venía en gana. Y Dios entonces le muestra esta visión al profeta Isaías. ¿Cuál es el propósito? De que Dios en un momento así le muestra la visión de la gloria y el trono de Dios a Isaías. Dice: no pongas tus ojos en el trono terrenal, no pongas tus ojos en el trono del hombre. Tu visión, tu vista tiene que estar enfocada en el reino de los cielos, tu vista tiene que estar enfocada en mi trono, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Allí debe estar enfocada tu vista. Ese es el propósito con que Dios le permitió que viera esta visión al reino, a Isaías. Lo mismo está haciendo con Juan, porque todo esto está escrito y se lo está dedicando a aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos, hermanos, por el imperio romano.
y todos los hermanos que a través de toda la historia de la era evangélica han sido perseguidos y han sido atribulados por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le está diciendo, su mirada no está en la tierra, su mirada no está en los gobiernos humanos, su mirada está en el gobierno celestial, en el trono, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es lo que Dios le está mostrando. Esta misma visión, hermanos, la tuvo otra vez Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar, lo voy a leer a intervalos, quitándole algunos versículos para no leerlo todo el primer capítulo. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quetar, los cielos se abrieron. Otra vez, la misma idea. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dice allí Ezequiel. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Uno tenía cara de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Por las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, ni que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Dice el versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Son las mismas 4 caras que leímos ahorita allí en Apocalipsis, con excepción con la de buey. Dice que es como la sección de un becerro, dice el Juan Apocalipsis, y aquí está diciendo Ezequiel que cara de buey. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Imaginen la misma escena que lo que salían del trono que nos está contando Juan. Salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de los relámpagos. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso. Nos dice Juan allí que había como un río que era como de cristal, ¿recuerdan? El versículo 126 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apareciendo de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego. Y escuchen esta, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris. Ya no decía que se rodeaba el trono un arco iris, que está en las nubes el día que llueve. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. La misma gloria de Dios que se vio, el trono de Dios en los cielos, que vio Isaías, ese mismo trono de Dios, esa misma refulgencia de la gloria de Dios, vio Ezequiel, es la misma que se le está mostrando allí al apóstol Juan, para que Juan nos lo comunique a nosotros. ¿Con cuál objetivo, hermanos? Que podamos ser consolados y animados de que nuestra esperanza no está aquí en la tierra, nuestra esperanza está en los cielos, y allí Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros, que ojos humanos no han visto, ni han oído, ni han venido a corazón de hombre. Jesucristo, en el discurso del aposento alto, ¿recuerdan? Él, esa última noche, le está hablando a los discípulos de que ya Él, era la hora, dentro de unas horas ya iba a ser crucificado, iba a morir, de que Él ya iba a partir. Y al lugar donde iba a ir Él, ellos no podían seguirles. Él le dice esa misma noche a los discípulos, dentro de ustedes hay uno que me va a traicionar. Ya le había dicho a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces, lo que el corazón de los discípulos estaba confundido, estaban tristes. La persona más maravillosa que ellos jamás habían conocido, que habían andado con él por 3 años, decía que se iba a separar de ellos. Eso era lo que ellos le ponía el corazón triste, que Jesucristo se iba a separar de ellos.
Y estaban todos atribulados. ¿Y cómo Jesucristo lo consuela, hermano? Aquí está otra vez el propósito. Mira cómo Jesucristo lo consuela. 14, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo los hubiera dicho. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No que yo voy a ir a construir muchas moradas, no. No, ya allí en la casa de mi Padre hay moradas. Están allí construidas desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Yo voy a ir y a prepararlas. No le voy a mencionar de esto porque lo quiero dejar para el próximo capítulo, el capítulo 5, que nos vamos a centrar en el Cordero que fue inmolado. Pero aquí le está diciendo Jesús, en la casa de mi Padre, él se refiere a los cielos como la casa de su Padre. Como esa es la casa de mi papá y yo la conozco. ¿Usted conoce el hogar paterno? Aunque uno crezca, siempre uno va a la casa de la mamá y papá y abre la puerta y abre el frío y se mete a los cuartos y todo eso, es natural. Y Jesús dice, en la casa de mi papá hay muchas moradas, desde antes de la fundación del mundo, preparadas para ustedes. Yo voy simplemente a hacer algo, que lo vamos a ver la próxima semana. Y fíjense que él no dice que hay moradas. Él dice que hay muchas moradas para todos los creyentes que a través de toda la era evangélica, incluso los escogidos que creyeron a través de todo el Antiguo Testamento, tienen también sus moradas allí. Son muchos. Lo que pasa, ustedes conocen que cuando hay familias que son amplias y viven cerquita o viven en la misma casa, siempre hay conflictos y hay chismecitos y malos entendidos. Bueno, allá no va a haber eso. Porque el pecado, vamos a estar limpios de pecado. Vamos a estar todos juntos y cada uno va a tener su morada y vamos a estar todos espaciosos y no va a haber conflicto. Vamos a estar todos juntos en amor. Allá nuestras dudas, todo el que tenga duda ahora de qué pasó en la creación y que los dinosaurios y todas las dudas que ustedes tienen, allá serán aclaradas. Allí no va a haber pecado, hermano. Ya la muerte no va a estar. Ya toda lágrima va a ser enjugada. Allí no va a haber tristeza, dice Dios. En la casa de mi Padre, en el reino de los cielos. Vamos a ver cómo nos lo describe el apóstol Pablo. Porque él dice que él estuvo allí y dice, no sé si en el cuerpo o no sé si en el espíritu. Me gusta la nueva versión viviente, porque creo que las palabras que usa, la traducción que usa, me hace estremecer. La Reina Valera es un poco más fría al respecto. Dice 2 Corintios capítulo 12, el primer versículo, dice el apóstol Pablo, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Y comienza en el versículo 2 a decir, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún humano se le permite contar. No había palabras con que usar, el expresar lo que había visto allí. Tú y yo a la hora de orar, a la hora de cantar los himnos y la alabanza, con nuestro vocabulario limitado queremos adorar y exaltar a Dios. Hay palabras que nos quedamos cortos, no podemos expresarla en esta humanidad para exaltar, alabar y enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el nombre de Dios. Y nos dice el apóstol Juan, aquí en Apocalipsis capítulo 7, lo vamos a ver más adelante, capítulo 7, el versículo 16, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no hay muerte, hermano, ya no habrá más dudas, no hay más conflictos, no hay más problemas, aunque sea una multitud muy grande, va a haber espacio para todos.
El cielo es un lugar real, no es un estado, no es un sueño. Y el trono de Dios va a estar en medio de ese reino. Y la lumbrera, la luz de ese reino, dice en Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Ahora, sigue contando el apóstol Juan, en el versículo 4, ahí en Apocalipsis capítulo 4, dice, y alrededor del trono, nos va a describir lo que había allí, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahorita vamos a explicar de quiénes eran estos hombres. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Todos los estudiosos de la palabra de Dios están de acuerdo que esos tronos, esos relámpagos, esos truenos y esas voces que salían del trono de Dios representa el juicio que se está llevando en la tierra. Eso representa. Truenos, relámpagos, va representando, lo vamos a ir a ver también más adelante, juicio. Eso representa allí. Y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya hemos visto que el número 7 representa plenitud, algo que está completo, y el Espíritu de Dios es uno. Sin embargo, él se refiere a los 7 espíritus de Dios, como es el Espíritu Santo gobernando en las iglesias en la presente era evangélica. Y junto al trono, sigue diciendo el apóstol Juan, y junto al trono y alrededor del trono, si que estaban cerca del trono y alrededor de él, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Muy parecido a las descripciones que hizo Isaías, muy parecido a las descripciones que hacía Ezequiel. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, aquí está lo que hacen. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de todo aquello que estaba alrededor del trono de nuestro Dios? Del trono del que está sentado allí. ¿Cuál es el propósito de esos seres vivientes? ¿Cuál es el propósito de los ancianos, de los tronos, de todo lo demás que se escribe allí? Por eso decíamos al principio que el centro del mensaje del que este capítulo 4 es el trono y el que está sentado en él. Ese es el centro. Porque miren lo que hacían los seres vivientes. Todos los que están allí, dice, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Eso es lo que hacían. Lo mismo que hacían en Isaías, ¿recuerdan? Que tapaban la cara y decía, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es lo mismo que nos está describiendo aquí el apóstol Juan que hacían. Es la misma visión. Desde ángulos diferentes, resaltando cosas que son diferentes. Y miren el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acciones de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ahora vamos a mencionar a los 24 ancianos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos? Según la mayoría de las personas estamos de acuerdo, los que estudian la palabra de Dios, representan los 12 apóstoles del Nuevo Testamento y las 12 tribus del pueblo de Israel. Unidos son los 24. Por lo tanto, hay un solo pueblo que adora a Dios. No existe Israel en el reino de los cielos por un lado y la iglesia por el otro. Un solo pueblo, dice Jesús, que de 2 pueblos vino a ser uno y lo ha unido y habrá un rebaño y un pastor. Ahí estaban los 12 en representación de la era de la iglesia, los 12 apóstoles en representación de las 12 tribus de Israel, las 12 tribus, 12 tronos y los 12 ancianos. Pero ¿qué hacían? Tanto aquellas criaturas
que vimos con diferentes caras, y los ancianos, ¿qué hacían cada vez que ellos decían santo, santo, santo? Se postraban los ancianos y adoraban a Dios y ponían sus coronas y se las dedicaban al Señor diciendo, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo quisiera que nos quedáramos con esa visión en nuestra mente. Porque no solamente esta visión le sirvió a los primeros cristianos del siglo I para poder resistir la persecución romana, sino que nos ayuda a nosotros llevar una vida piadosa delante de Dios, una vida sabia delante de Dios, una vida donde nosotros podemos ser santificados cada vez más a través de su palabra y a través de su espíritu. ¿Qué muerte, qué daño puede hacer el coronavirus cuando tú y yo estamos enfocados en una visión como esta? ¿Qué daño puede hacernos la economía cuando tú y yo estamos enfocados en el reino de los cielos? Dice alguna persona, el problema de los cristianos es que tienen su vida siempre está enfocada en los cielos y no aquí abajo. Y yo diría, bueno, el problema de algunos cristianos sería lo contrario, que su vista está enfocada aquí abajo y no allá arriba en el reino de los cielos. Ese es el problema. Si tu vida y la mía estuviera enfocada siempre mirando esta visión de la que nos narra el apóstol Juan aquí, nuestras vidas cambiarían, fueran transformadas totalmente. Ahora mi pregunta es, para los que están aquí y para los que están mirando a través de las redes sociales, en aquel día, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú en aquel día? ¿Has vivido una vida piadosa bajo los pies de nuestro Señor y Salvador Jesús? Para en aquel día estés junto con aquellos ancianos que aquí narra, dándole honra y dándole gloria a nuestro Dios, mirando las cosas que nos narran el apóstol Pablo, que jamás nadie ha visto y que jamás, escuchando cosas que jamás nadie ha oído ni ha subido a corazón de hombre. ¿Qué construcciones humanas? ¿Qué internet? Que el internet fue el último grito de este siglo de la ciencia. ¿Qué internet? ¿Qué redes sociales? Cosas que jamás ha subido aún a corazón de hombre. ¿Dónde vas a estar tú cuando llegue ese momento? Porque Jesucristo va a venir. Y cuando venga, ¿estarás a su lado o estarás recibiendo el juicio eterno? ¿Dónde estarás tú? Es muy fácil, hermano, es muy fácil caminar y ver el mundo y aceptar todas las tentaciones que el mundo ofrece, las posibilidades, las ofertas que el mundo nos da. Es muy fácil. Pero seguir a los pies de Cristo es más fácil aún. Rechazando, hermanos, todo aquello. En cada tentación dice Jesús que Él nos da la salida. Y que no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. ¿Dónde estás tú? ¿Estarás tú en aquel día? Señor y Padre, honra, gloria, misericordia y alabanza sigan siendo a ti hoy y por los siglos de los siglos. Oh Señor, gracias por esa visión que le diste al apóstol Juan y que hoy se nos ha revelado a nosotros a través de tu palabra, de tu santa palabra, Señor. Gracias a nosotros, te damos, Señor, porque nosotros creemos, estamos convencidos que en aquel día estaremos junto con aquellos ancianos dando honra y gloria y alabando tu santo nombre porque tú eres digno. Digno es tu nombre y digno es tu Hijo, digno es el Cordero inmolado. Oh, gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos parte de esa familia que va a estar allí en aquellos aposentos celestiales que tú has preparado para tus hijos. Gracias, Señor. Ten misericordia, oh Padre, de aquellos que aún no te han conocido. Gracias, Señor, por no haber venido en el año 99, en el 1999, porque muchos de los que estamos aquí no hubiéramos quedado. Gracias por la paciencia, Señor, que has tenido. Gracias porque no viniste en el 2005, oh Padre, porque muchos de los que están aquí se hubieran quedado. Te damos las gracias, Señor, porque nos has amado tanto, Señor, que tu paciencia y tu misericordia ha ido por encima, oh Señor, de tu ira. Ayuda a cada uno de mis hermanos y a mí personalmente a poder llevar tu palabra, al poder seguir tu palabra, el poner por obra tu palabra. Que podamos ser edificados, transformados, cambiados a través de ella. Y que podamos glorificar el nombre de tu Hijo Jesús.
En el nombre de Él oramos. Amén y amén.